¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de La Incógnita de lo Incierto. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este segundo episodio. Es un honor estar con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó en el primer programa y a la gente que nos escucha por primera vez. Bienvenidos y esperamos que esto sea de su total agrado. Y comienzo presentando a mis compañeros de cabina. Diego, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Ava, pues excelente aquí en compañía de ustedes dos y muy a gusto. La verdad es que también quisiera agradecer a todas las personas que nos han estado comentando, compartiendo, escuchando sobre todo el contenido que hemos estado subiendo semana tras semana en esta par de semanas. Y pues un gustazo estar con ustedes, Ava, esta noche. Perfecto, Diego. ¿Y tú, Toño, cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bastante bien, emocionado nuevamente. La verdad es que como mencionan, agradecer a la gente que pues ha estado con nosotros, escuchando ahí el par de programas que hemos subido y pues esperando una nueva emisión, un nuevo programita con toda la actitud. Perfecto, me parece muy bien. Qué bueno que todos estén bien. Espero que todos los que nos estén escuchando también estén perfectos. Y nuevamente darles mi agradecimiento porque la verdad es que tuvimos un recibimiento muy bueno con el primer programa que realizamos. Gracias por los comentarios, por todo lo que nos han estado dando de retro. Y sabemos que hay muchas cosas por mejorar, pero pues en el camino andamos y les aseguramos que vamos para allá y vamos a mejorar mucho de las cosas que nos hacen falta para ofrecerles a ustedes un programa de calidad. Y sinceramente les decimos que lo hacemos con el corazón y con todas las ganas del mundo. Y dicho lo anterior, pues me gustaría dar la introducción al tema del día de hoy, que me pareció un tema bastante interesante. Cuando lo propuso Diego, me pareció un tema interesante, y el tema es milagros. En este programa vamos a hablar qué es un milagro, desde el punto de vista cultural hasta un punto de vista científico. Vamos a darles evidencias de ciertos casos y a platicarles ciertos testimonios que encontramos a lo largo de la búsqueda. Testimonios de gente que se recuperó de un accidente, gente que realizó un milagro o le realizaron algún milagro, un ser divino o lo que puede existir. Temas de enfermedad, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Entonces, pues arrancámonos con qué es un milagro. ¿Qué es un milagro como tal, como definición? Ok, Ava, pues mira, como milagro yo tengo la definición sacada de aquí de Wikipedia. Dice que es un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. De hecho, en esta parte también en la RAE, milagro como tal es hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino o suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Exactamente, etimológicamente hablando, la palabra milagro viene del verbo admirarse o contemplar con admiración. Entonces esto quiere decir, digamos, con las definiciones que encontramos, esto quiere decir que un milagro es un acontecimiento inexplicable y se cree habitualmente que esto es por un poder divino, una fuerza mayor que no conocemos o no podemos ver, ¿no? Y que ahí está. Esa es la definición como tal, ¿no? ¿Qué es lo que podemos considerar como un milagro como tal? Yo creo que un milagro, al menos para mí, es una cuestión de enfoque. Porque lo que yo creo que es un milagro, tal vez para otra persona no lo es, ¿no? Claro. Tal vez yo creo que, por ejemplo, yo puedo decir que para mí un milagro es el nacimiento de un ser humano, ¿no? Uh-huh. El que amanezcamos o que aparezca un nuevo día para mí es un milagro. Pero realmente, ¿qué es un milagro? O sea, ¿qué podemos considerar como un milagro y otro que sea un acontecimiento simplemente que a lo mejor no tiene explicación en este momento, pero en algún momento lo va a tener, ¿no? ¿Ustedes qué piensan que es un milagro como tal? ¿O qué podemos considerar como un milagro? Vaya, yo en mi opinión es justo como se dice, ¿no? Algo que no se puede atribuir a algo natural. Por ejemplo, cuando alguien
tiene algún tipo de accidente y no le pasa nada, o sobre todo en enfermedades, ¿no? Que, bueno, yo lo atribuyo más a eso. Digo, lo podemos encontrar en varios sucesos, pero para mí un milagro es, vaya, que alguien se cure o tenga alguna recuperación grandísima, extraordinaria, exactamente. Claro, para mí el concepto muy personal que yo tendría de la palabra milagro sería todo aquello a lo que no le podemos encontrar una explicación, pero que va orientado hacia un resultado positivo, porque el milagro como tal está orientado hacia cosas buenas, hacia cosas que pasan y que no tenemos evidencia del por qué pasaron, pero al final el resultado suele ser positivo. Se habla de cosas positivas, de cosas buenas que te pasan. Sí, exactamente, creo que eso es un punto muy interesante, el que dices que es desde un punto de vista a algo positivo, y sí, realmente sí tienes razón, porque el que una persona se salve de un accidente automovilístico, por ejemplo, que salga ileso, que se deshaga un carro, por ejemplo, en el tránsito, y hay gente que sale ilesa, o sea, sale sin un rasguño. Y entonces, lo dicen, ¿no? Se salvó de milagro. De milagro, exactamente. Que, por ejemplo, ¿no? En esta parte también un milagro que lo que pasó con los niños del sismo del 85, ¿no? Que se derrumbó, claro. y fueron bebés que estuvieron ahí un par de días. No fueron un par, la verdad es que fueron bastantes días, uh-huh. Y sí, realmente sí fue un milagro. Sí, y eso para mí sería súper importante, porque el enfoque de la palabra milagro sí está cargado a un resultado positivo. Sí, muy interesante ese punto de vista, porque si le preguntamos a la gente en general como tal qué es un milagro, la mayoría de todos ellos van a decir que es un acto inexplicable, uh-huh. ¿no? Y aquí voy a entrar en un par de definiciones que me parecen bastante interesantes. ¿Realmente un milagro es algo inexplicable? Inexplicable se refiere a que es algo que lo que le busques no tiene explicación, ninguna explicación, claro. Existe para ese suceso. O es algo realmente inexplicado. ¿A qué me refiero con inexplicado? Inexplicado se refiere a que posiblemente en este momento de la vida no tenemos una explicación para tal suceso. Uh-huh. Pero tal vez en 50 años, por ejemplo, una enfermedad que el día de hoy, si alguien se salva, por ejemplo, de un cáncer, uh-huh. decimos, fue un milagro que se salvara. O del cáncer. Mismo COVID, ¿no? Que ahorita estamos exactamente, también sobre esto. Podemos decir, se salvó de milagro. Pero tal vez hubo un suceso, algo que generó que esa persona de salud se recuperara, ¿no? Okay. Entonces, eso sería, ¿es inexplicable o es inexplicado en este momento? Y voy a dar un ejemplo de lo que podría ser inexplicado. Okay. Si nos remontamos al inicio del ser humano, obviamente las mujeres quedaban embarazadas. Un hombre tenía relaciones sexuales con la mujer, con la hembra, se embarazaba y ellas ni ellos sabían qué sucedía, pero su vientre empezaba a crecer. Uh-huh. Y determinado tiempo después nacía un ser humano claro. del vientre de la mujer, y posiblemente para ellos eso era un milagro. ¿Ah? En ese momento tal vez era un milagro el hecho de que un ser humano saliera de una mujer. Hoy sabemos con la ciencia y todo lo que sabemos de medicina, sabemos que desde el momento en que un espermatozoide fecunda al óvulo, uh-huh. pasan ciertos meses y hasta el alumbramiento de un nuevo ser, de un bebé. Otro ejemplo a esto podría ser cuando en las antiguas culturas había época de sequía y de repente llovía, caía en los cultivos agua, y esto provocaba pues obviamente que los cultivos crecieran, los sembradíos pues dieran fruto. Entonces esto también podría ser un ejemplo de lo que dice Aba, de el hecho inexplicado. Sí, y es interesante porque haciendo, digamos, la búsqueda de información para este programa, encuentras muy pocas fuentes, cosas, claro. Y muy pocas fuentes que te hablen de milagros. Ajá. Sí fue un poco complicado como adentrarme uh-huh. a este tema, porque no encuentras tan fácilmente información. Y
Además porque es un tema, yo creo que como bien lo dijiste, de perspectiva personal, al no tener una evidencia sólida científicamente hablando del qué es un milagro, ¿no? Entonces es bastante complicado porque dentro de la subjetividad de la gente que ha abordado este tema, cada quien puede tener una percepción bien diferente de lo que es un milagro. Yo acabo de decir en mi muy personal punto de vista que un milagro normalmente las personas lo atribuyen a algo positivo, pero tomando en cuenta y partiendo de la posible idea de que no toda la gente piense como yo, Exacto. probablemente también haya gente que incline un milagro a un resultado negativo. Digo, podría ser, aunque normalmente, digamos que la normalidad es, el milagro está visto como resultados que son buenos. Sí, sí, como lo comenté, me parece que sí, todo es cuestión de enfoque, desde el punto de vista que lo veamos cada quien. Y es difícil catalogar algún acontecimiento como un milagro porque yo creo que en este momento tal vez a lo que le llamamos milagro no tiene una explicación en este momento, pero posiblemente tiempo después sabremos por qué fue o por qué sucedió de esa manera, ¿no? El acontecimiento cualquiera, ¿no? El que podamos hablar. Claro. Y te digo, buscando la información, lo que yo encontré es que todo está enfocado a una deidad y todo está enfocado hacia la religión. Por ejemplo, en la religión católica se cree que Jesús fue la persona que realizó más milagros, o la persona que ha realizado más milagros en la tierra. Claro. Jesús hizo varios milagros, realizó varios milagros, y se supone que están catalogados en 4 grupos diferentes. El primer grupo es milagros de curación. El segundo grupo son milagros de exorcismo. El tercer grupo son milagros de resurrección de los muertos. Y el cuarto es milagros sobre la naturaleza. Voy a dar ejemplos de los milagros que realizó y hacia dónde van enfocados, hacia qué grupo está enfocado. Okay. En los milagros de curaciones se dice en la Biblia y se cuenta que Jesús curó a ciegos, a leprosos y a paralíticos. Hizo varias curaciones a muchas personas. Estos son, digamos, solamente son ciertos milagros que yo comento, pero hay en la Biblia puedes encontrar muchos más. Esos son de curación. De exorcismo se dice que curó a María Magdalena de 7 demonios. Jesús. Eso es lo que se dice en la Biblia. Si nos vamos al tema de milagros de la naturaleza, él calmó tempestades. También convirtió agua en vino. Se dice que él convirtió agua en vino. Dio de comer a 5,000 personas con solo 2 peces y 5 panes. Fue un milagro que él hizo en algún momento y le dio de comer a más de 5,000 personas. Bueno, en la Biblia se dice 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Que entonces eso quiere decir que son muchas más personas con solo 2 peces y 5 panes. Y el milagro de resurrección de la muerte, el caso que más se escucha o el más sonado, digamos, en la Biblia, es que Jesús regresó de la muerte a Lázaro después de 4 días de estar muerto. Se dice, y lo que está escrito es que él ya estaba en estado de descomposición y Jesús lo resucita. Yo no quiero decir que esto sea cierto, ni puedo decir que no es cierto. Simplemente doy un testimonio de lo que yo leí y de lo que he visto, de lo que he leído, ¿no? Claro. Cada quien tiene un criterio diferente y cada quien puede creer o no creer, dependiendo también de si crees en alguna religión o si no, pero yo doy el enfoque desde todos los puntos de vista, ¿no? Sí, y como mencionas, es curioso ver cómo pues la figura de Cristo como tal, Jesucristo, él es el Hijo de Dios. Entonces, bien decías ahorita que el enfoque de hablar del término milagro, pues tiene mucho que ver con la teología y la religión. Exactamente. Entonces a mí me parece pues bastante interesante la relación que tiene que ver aquí el personaje histórico que fue Jesucristo, claro, con todos estos acontecimientos milagrosos de los que estás hablando. Ahora, algo que me parece contrastante también aquí es que muchos de estos milagros, de estos 4 digamos grupos de milagros, y
tienen que ver, ahorita que me viene a la mente, tienen que ver hasta con procesos naturales. Exactamente. Y es algo que probablemente, obviamente en la Biblia no lo maneja así, no lo maneja desde ese enfoque, pero pues probablemente sí haya datos interesantes. Por ejemplo, Jesús se supone que le regresó la vista a un niño ciego. Y lo que yo recuerdo, lo que yo leí alguna vez, es que él pasó su lengua, o digamos, chupó los ojos del niño, y al cabo de determinado tiempo, el niño recuperó la vista. Y leyendo también otras explicaciones, o buscando alguna explicación, la medicina dice que posiblemente fuera un caso como de cataratas, en el que se comenta que después si se hace una limpia a los ojos, puede que muy posiblemente se recupere la vista. Entonces, como lo comentaste, puede ser que sí sea algo explicable, pero hablamos, te digo, de la figura de Jesús, porque se supone que él fue el que realizó estos milagros, caminó sobre el agua, hizo varias cosas que hoy en día ninguna otra persona ha podido hacer. Y como lo comento, no quiero decir que sea cierto, pero tampoco puedo decir que no fue cierto, ¿no? Claro. No hay una forma de decirles o que lo crean o desmentirlo. Sí, ¿no? Claro. Hablando igual desde un enfoque de la religión, la gente cree que los milagros son por parte de una deidad, una fuerza superior, y se creen en muchas, digamos, figuras. Anteriormente, Dios como tal era la persona o la figura en la que la gente creía que los milagros se realizaban por parte de él. Pero hoy en día hay muchísimas otras figuras, otros santos en los que la gente cree, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar de las figuras, digamos, máximas en milagros. Es la Virgen de la Montserrat, la Virgen de Fátima, la Virgen María, aquí en México, a la Virgencita de Guadalupe, ¿no? San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. O sea, se le atribuyen milagros a muchas de estas figuras que fueron canonizadas en algún momento. Y voy a meter aquí a alguien que me parece interesante. ¿Por qué? Porque es contemporáneo, o es alguien que yo viví, o sea, algo que yo viví, a Juan Pablo II, ¿no? Ok. Se supone que tras su muerte en el 2005 hubo casos de sanación que fueron atribuidos a Juan Pablo. Como tal, Juan Pablo pues obviamente ya había fallecido. No es que haya ido y visitado al enfermo y lo haya curado, ¿no? Sino que hay un caso de una mujer que no podía caminar, pero la fe tan grande que tenía hacia Juan Pablo, ella se encomendó a él, a que se recuperara, y poco a poco tuvo una recuperación hasta que pudo caminar nuevamente. Esos, digamos, son de los casos más sonados de Juan Pablo II. Por eso se decidió canonizar a Juan Pablo y ponerlo como un santo también a Juan Pablo II, ¿no? Esto también, como lo comenté anteriormente con Jesús, pues no puedo decir que sea cierto, pero tampoco puedo decir que no. Ahora, algo aquí que yo comparto, porque pues también obviamente me tocó vivir en el periodo de Juan Pablo II como figura de la religión. Figura máxima, ¿no? Exacto, la figura católica máxima de la religión. Yo creo que Juan Pablo II, a como yo lo viví o lo percibí, era una persona que movía masas de una manera increíble. O sea, yo creo que mucha gente realmente creía en él de una forma tan grande que probablemente me hace pensar que pues eso mismo generaba que se generaran este tipo de milagros, ¿no? Y yo creo que eso me gustaría tocarlo en un ratito más. En un momentito más tocamos ese tema. Porque hay algo que también me gustaría mencionar. Muy, muy interesante también. Respecto a este tema. Siguiendo con esto de los milagros, me gustaría también darles un punto de vista. Si realmente la ciencia reconoce los milagros como tal. En todo lo que yo busqué y en todo lo que he leído,
la ciencia no es que esté peleada con la religión ni con los milagros, pero la ciencia como tal no reconoce como un acto a un milagro, ¿no? Porque ellos creen que todo tiene una explicación, que todo es explicable, que a lo mejor en este momento no lo entendemos y nuestra mente no nos permite entenderlo, pero ellos creen que todo tiene una explicación. Entonces, Stephen Hawking, él decía que no hay ningún Dios y los milagros no son compatibles con la ciencia. Él definitivamente no creía en milagros, aunque hay muchas otras personas de ciencia y médicos que tienen una mente, digamos, más abierta y se han abierto a la posibilidad de que puede existir una deidad y una fuerza mucho mayor a la que podemos entender como seres humanos, ¿no? Entonces, yo sí creo, desde mi punto de vista, es que la ciencia, pues como debe ser su papel, buscarle alguna explicación y tratar de entender cualquier suceso, cualquier acontecimiento, sea médico, sea cualquier punto del que hablemos. Sí, el método al final, ¿no? Científico. Exactamente. O sea, el que a un hecho no se le puede simplemente desde el punto de vista científico atribuir a que pues fue hecho de la nada. O sea, todo tiene un porqué si pensamos desde la ciencia. Sí, claro, ¿no? Entonces, quiero empezar a darles un par de testimonios que yo encontré. Y esto les voy a dar la fuente de dónde saqué esta información. Esta información la saqué de un libro que se llama Milagros Médicos y el autor es el doctor Miguel Ángel Pertierra. Me parece muy interesante este libro. Me gustaría mucho que si la gente que está escuchando le está interesando este tema y quiere saber un poco más de esto, que leyera ese libro, porque en lo personal me pareció un libro bastante bueno, que me atrapó y yo se los puedo decir, me lo aventé en una noche porque me pareció muy bueno. Y entonces desde ese libro yo saqué un par de testimonios que quiero platicar con ustedes, que digamos esos son casos inexplicables, casos que podemos atribuirle como milagro a una deidad o a algo más grande. Y el primer caso que voy a hablarles es de una chica de 22 años, su nombre era Sam Hemming. Ella tuvo un accidente automovilístico, el carro quedó totalmente destruido. Ella entra en coma después del accidente. Los médicos hacen una revisión exhaustiva del diagnóstico y ellos dan la pauta y dicen que la mujer está en coma y jamás se va a recuperar. A lo largo del tiempo, se decide que como ella pues no se va a recuperar, lo mejor o lo más sano que pueden hacer es desconectarla, que muera, porque simplemente no había una posibilidad de que ella sobreviviera. Y yo creo que es sano también, tanto para ella como para la familia. Sí, claro, yo creo también un tema de salud de esa magnitud debe ser muy complicado. Y una carga lo hablo emocional. porque, o sea, ¿quién no nos ha tocado a alguien enfermo? Y es complicado no solo para el enfermo, sino para toda la familia. Sí, porque al final tienes el sentimiento de tristeza, ¿no? De saber que tu ser querido está en ese estado. Entonces yo creo que es un conflicto emocional también para la familia. Y de incertidumbre, ¿no? Porque, o sea, no sabes qué va a pasar. Y qué difícil debe de ser también para la familia el que te den una noticia de que tu familiar o amigo pues no se va a recuperar. Exacto. ¿no? Y que lo mejor que pueden hacer es desconectarlo y dejarlo morir. Dejarlo descansar. Debe ser muy complicado. Pero siguiendo, digamos, con el caso de esta chica, pues se decide desconectarla. Antes de la desconexión, y esto es lo que me parece bastante interesante, es que fue minutos antes de la desconexión, ella mueve un dedo del pie. Después de mucho tiempo de no moverse, de no hacer ningún movimiento, de no tener ninguna reacción. Cuando la van a desconectar, ella mueve un dedo de un pie. Entonces los médicos, pues, por consiguiente, no hacen la desconexión porque ella dio una señal, ¿no? Una respuesta. Una respuesta de que se puede recuperar. No la desconectan, pasan los días, pasan los meses, ella reacciona, despierta y se recupera. Y no solamente despierta. Lo que se dice en el libro es que
ella despierta y se recupera de una manera extraordinaria, de una manera que los médicos no podían explicarse. Cuando le preguntan a ella, ella habla que la fe que ella tenía en Dios la hizo recuperarse. O sea, ella menciona Ella esto. menciona que su fe la hizo que se recuperara. Ahora, aquí entran dos cosas interesantes para mí. Es, después de lo que sucedió, ¿realmente fue un milagro médico como tal? O sea, un milagro como tal, ¿o fue una falla en el diagnóstico? Porque eso también puede ser. Es que aquí hay algo bastante interesante. Independiente de por ejemplo, de lo que haya sido, ¿por qué minutos antes? Eso es ¿Por qué lo, no eso es lo días bastante antes? interesante. ¿Por qué exactamente aquí, tal vez alguna parte de su inconsciente haya estado enterada de esta noticia y tal vez justo esa fe, ¿no? Ese de querer salir y ese querer recuperarse, esa fe en su Dios, porque no sabemos a qué Dios Sí, claro. ella creía, pero su fe a su Dios fue tan grande que salió, ¿no? Pero es que eso a mí es lo que más extraño se me hace. ¿Por qué minutos antes? Sí, justo fue muy interesante eso, porque cuando yo lo leí también, lo que dice ahí, o sea, textualmente el libro dice que minutos antes de la desconexión ella reacciona. Ahora, ahí te va una pregunta que se me está generando y me está dando vueltas en este momento en la cabeza, que es, si esta persona, esta chica, estaba en este estado de coma, ¿en dónde estaba su fe? O sea, ¿realmente en el alma? ¿Realmente en la mente? ¿Realmente en dónde está la fe que sentimos o que creemos? Ahí es un tema bastante interesante, porque entonces sí, ¿dónde se aloja la fe? Exacto. En la mente, en el corazón, en el alma. Es que eso es algo que precisamente cabe perfectamente al espacio. Al tema de que estamos tratando el día de hoy. O sea, definitivamente es una incógnita de lo incierto, porque es un tema pues bastante interesante y realmente hay muchas cosas que yo no le encuentro una explicación como tal. Sí, te hace pensar mil cosas esto. Sí, y ahora, entonces, como yo le decía, fue una falla en el diagnóstico, porque también puede ser que los médicos se hayan equivocado. Puede ser. Y que los médicos hayan dicho, ya no se va a recuperar, pero en realidad el diagnóstico fue erróneo, y el diagnóstico era que sí se iba a recuperar, ¿no? Pero ahí pues es complicado catalogarlo como un milagro o como una falla en el diagnóstico. Porque independientemente que haya sido una falla en el diagnóstico, como dice Toño, ¿no? O sea, ¿por qué precisamente en el momento, minutos antes de que la iban a desconectar, da señales como tratando de decir, oye, no me desconectes, ¿no? Aquí sigo. Aquí también hay algo que yo personalmente digo, creo que nosotros hemos estado pegados mucho tiempo a hospitales en algunas ocasiones. Sí. Y nunca hemos estado en una situación así, pero algo de lo que yo creo es, no creo que haya sido un mal diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo creo que tú como familiar, si a ti te dicen, ¿sabes qué? Se va a desconectar, o sea, primero yo creo que pides todas las evidencias posibles de que exactamente como te dicen, ya no va a haber una recuperación. Y a menos que estés completamente seguro tú como familia, aceptas que se desconecte a tu familia. Sí, pero también debemos entender que el humano como tal se equivoca, ¿no? O sea, el humano como tal tiene errores. Claro. Y entonces un médico como tal pues también es un humano. Entonces Pero los estudios. Pero aún así, o sea, aunque existan los estudios y exista la tecnología, quien va a dar el diagnóstico final es un ser humano. Médico. Sí. Eso sí. Entonces, pues, o sea, yo no me cierro a la posibilidad de que sea un milagro, porque puede que sí lo sea, o sea, pero también me entra la posibilidad de que eso fue una falla en el diagnóstico, ¿no? Pero también podemos entonces hablar, aquí ya es un tema bien interesante, si es un tema de fe, o sea, si realmente la fe que ella comenta que tenía, la hizo recuperarse, ¿no? Claro. Y entonces aquí entramos al tema de qué es la fe, y yo creo que podemos dar primero la definición de qué es la fe como tal, ¿no? Sí, claro, de hecho, yo creo que es por ahí empezar, ¿no? Porque si no, podemos decir muchas cosas, pero si no tenemos una buena definición o tenemos bien planteado de dónde parte la porque cada palabra quien puede como creer tal. También
la fe de una manera diferente, ¿no? Claro. Ok, pues mira, la fe dice que es la creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual de determinada actitud vital. Entonces, pues esto a mí me da a entender que la fe es una creencia bastante fuerte en algo. Sí, y va muy enfocado la fe, muy enfocado al tema de religión, a un tema de un dios, de un santo, ¿no? Pero, digamos, la palabra viene del latín fides, que significa lealtad. Como tal, entonces, yo también entiendo la fe como algo en lo que tú crees y te hace seguir adelante. Ajá. Yo no hablo solamente de fe en Dios, por ejemplo. Yo creo que puedes tener fe en ti, puedes tener fe en alguna otra persona, puedes tener fe en el universo, puedes tener fe en para mí cualquier tipo de fe, ¿no? Claro. Pero yo creo, y sí es importante, yo creo que una parte importante del ser humano es la fe, porque eso te hace seguir adelante. ¿Ah? Te da un motivo. Te da un motivo, exactamente. Te da Dicen un motivo. que es lo último que se pierde, ¿no? La fe. Sí. Y justamente a lo mejor no es en algo, en alguien en específico, simplemente en algo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de alguien que dices, o sea, ya no hay que pensar, ya no hay algún motivo para seguir, pero le sigues? ¿Por qué? Porque sabes que algo bueno va a pasar, algo bueno te va a suceder, o simplemente vas a salir de eso. Y esa es justo parte de la fe, ¿no? Tal vez no de un Dios, tal vez no de una persona, sino que simplemente en algo que no conoces, en la seguridad de algo que no puedes asegurar, vaya. Sí, coloquialmente yo creo que todos hemos escuchado dentro de nuestra familia, amigos, Claro. las típicas frases cuando ya hay momentos de crisis por X o Y acontecimiento, ya sea de algún accidente, enfermedad, no sé, algo malo que esté pasando en la vida de las personas. Yo creo que todos hemos oído frases como de, ¿sabes qué? Hay que tener fe. ¿Por qué? Porque ya están agotadas las posibilidades de que a lo mejor ese acontecimiento pues marche o mejor, ¿no? Entonces cuando se empieza a agotar como las posibilidades de que todo cambie para bien, es donde aparecen estas frases, ¿no? Que escuchamos de no pierdas la fe, ten fe, sí, etcétera. Y por ejemplo, yo voy a hablar desde mi punto de vista y lo que yo creo. A lo mejor yo no estoy tan cerca de la religión como tal. Yo hablaría a lo mejor de un tema como del universo, etcétera. Pero muy posiblemente lo que yo le llamo universo, o a lo que yo creo, es la misma figura que la gente habla de Dios. O sea, Dios. a lo mejor es la misma figura, pero le damos un nombre diferente, ¿no? Algo superior. Algo superior. Y también aquí entra un tema en el que yo también creo que sí debe de existir algo superior, algo que de donde venimos, ¿no? Porque también sería complicado creer que nada más comenzamos a existir y ya, o sea, que lo que conocemos es lo que hay, vaya. Algo tuvo que haber pasado y de algún lugar venimos, ¿no? Entonces, eso es la fe como tal, y podría creer que a lo mejor la recuperación de esta chica tuvo mucho que ver con la fe y las ganas que tenía ella de recuperarse por las creencias que ella tenía. Ahora, algo que también ahorita me resulta bueno comentar, o es algo que yo creo, es que nosotros somos seres finitos, o sea, nosotros sabemos que tenemos un límite, una fecha de caducidad, y hay momentos en la vida de un ser humano en donde atravesamos por cosas tan fuertes, no sé, que yo creo que tenemos la necesidad de sentirnos cobijados por alguna fuerza superior ante cosas que no podemos dominar o controlar. Por ejemplo, me viene a la mente lo que está pasando ahorita, o sea, simplemente lo que estamos atravesando. Estamos atravesando el tema de una pandemia en la cual no tenemos todavía una cura y mucha gente se está enfermando. Muriendo. Y ante esto, ¿qué pasa? Pues lo único que nos queda es tener fe, es apegarnos al
al pedir porque si alguna persona cercana o nosotros mismos llegamos a enfermarnos, encomendarnos a la fe, independientemente de lo que creamos, Sí, yo claro. creo que es encomendarnos a estas fuerzas superiores para poder salir de esta adversidad. Entonces yo creo que todo esto sí tiene un sentido y pues como muy profundo, porque cada quien, como bien mencionan, cada quien puede creer y depositar su fe en lo que Es lo quiera, que quiera. pero lo importante es que sí, como seres humanos, y yo también lo comparto, ¿va? Es que sí es bien importante que como seres humanos creamos en algo y Sí, tengamos fe en Yo algo, sí creo que porque es una fuerza. yo al creo, final. desde mi punto de vista, creo que la fe es algo muy bueno. El fanatismo ya es otra cosa, pero yo sí creo que la fe es parte importante del ser humano como tal. Y, Claro. como lo comentaba, a lo mejor el primer caso del que yo hablé, de la chica, fue por su fe, ¿no? En una deidad, un ser divino. Pero les voy a dar el testimonio de un segundo paciente, igual de una enfermedad, y este me parece un poco diferente, porque, y ahorita lo van a escuchar el por qué lo considero de una manera diferente. Este es un hombre con un tumor cervical. Estaba alojado en una parte de su vértebra. No recuerdo bien la vértebra, pero estaba alojado en una posición en la que era imposible operar. Los médicos hicieron estudios, hicieron diagnósticos, etcétera. Fueron varios, digamos, un comité de médicos los que revisaron su caso, y todos llegaron al mismo punto en que el tumor era imposible de operar por el tamaño y por donde estaba alojado. Entonces a él lo declaran como una persona, un enfermo terminal. Lo que deciden los médicos es darle un procedimiento de radioterapia. Esto no para curarlo, sino nada más para darle o alargar un poco su vida, su tiempo de vida. Entonces comienzan a hacerle estos procedimientos, pero dada la complejidad de su enfermedad, esta persona, este hombre, presentaba o tenía paros cardíacos muy repentinos. O sea, no era diario, pero en determinados momentos él tenía paros cardíacos. Obviamente en todas las ocasiones en que le dio un paro cardíaco, lo reanimaron. Pero lo interesante es que en uno de esos, digamos, acercamientos con la muerte que tuvo él de un paro cardíaco, platica con su médico esa noche y le comenta que cuando él le dio el paro, vio a su hermano muerto. Entonces este hermano habla con él y le dice que no se preocupe, que todo va a estar bien, que el tumor va a desaparecer y que él se va a componer, que él va a seguir su vida. Cuando él, digamos, regresa o lo reaniman, es cuando tiene la plática con este médico, y todo queda, digamos, en esa plática, ¿no? Fue una plática, digamos, nocturna, fue una plática que tuvieron el paciente con el doctor. Pero lo interesante es que después de los procesos que le estaban dando, para solamente mantenerlo, digamos, con vida o alargar un poco su tiempo de vida, resulta que el tumor empieza a disminuir. Y no solo empieza a disminuir, sino que el tumor empieza a cambiar de posición. Cuando sucede esto, los médicos vuelven a hacer diagnóstico, vuelven a hacer estudios, y en los estudios ellos determinan que es posible ya operar, dado el movimiento que tuvo el tumor y dónde está alojado en ese momento. Era un proceso muy, muy peligroso, pero digamos que existía una posibilidad de que el paciente se recuperara. Cuando le hacen la operación, lo comenta en el libro, fue una operación larguísima, pero lo increíble de esta historia es que el paciente se recupera y realmente tiene esa sanación y esa recuperación que, digamos, su hermano le había dicho en una de esas muertes que tuvo esta persona. Entonces aquí me entra algo diferente, ¿no? Porque anteriormente hablábamos de la fe en un Dios, en una deidad, ¿no? Y aquí la fe fue en la palabra que su hermano le dio cuando él creyó verlo. Y digo creyó porque eso es lo que yo creo, ¿no? Uh-huh. Pero muy posiblemente sí lo vio y realmente sí habló con su hermano muerto. Yo no puedo decir que no existió, pero este es algo bien interesante, porque entonces es como hablamos, fue fe, pero no en una deidad, no en un Dios, sino en la palabra de su hermano.
en un ser querido, porque, Un ser bueno, amado. ahí en el libro redacta que fue su hermano fallecido, pero realmente hay que pensar en el vínculo que había entre estos hermanos, ¿no? Probablemente era un vínculo tan fuerte que no podríamos decir si realmente pasó este acontecimiento y que realmente se manifestó el hermano fallecido, o esta persona que estaba en este estado creó pues esa imagen Posiblemente. para que él mismo tuviera como estos resultados de sanación. Sí, Que ahora, por ejemplo, y vamos a la fe de un ser querido, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el lazo de estas personas, bueno, de esta persona con su hermano fallecido, pero vámonos a algún ejemplo más tal vez leve. ¿Cuántas veces no hemos tenido palabras de ánimo a lo mejor de un ser querido sí, claro. que nos hacen Claro. creer que podemos lograr algo, que podemos seguir adelante, que no todo está perdido y nos hace Salimos. salir exactamente? También por esa fe que tenemos en esa palabra de nuestros familiares, de nuestro ser querido, que te hace decir, ok, sí, aquí no se acabó, aquí sí está a lo mejor muy mal todo, pero vamos, ¿no? Para a lo que sigue y sales, ¿no? Si lo ponemos esto en este ejemplo, pues muy probablemente fue eso, ¿no? El hecho de que a lo mejor él pensara, ¿por qué no pensar bueno, más bien, ¿por qué pensar que no voy a mejorar o que solamente va a alargar mi vida, sino que se puede eliminar esto, ¿no? Y dado todo esto, se crea un efecto, pues tal vez placebo, pero pues al final es también inexplicable para la ciencia, para los médicos, ¿no? Sí. El cómo se movió cuando ya solamente era para disminuir el tamaño y ni siquiera era para eliminar. Ahora, te voy a dar un dato de algo que vivimos nosotros, que me vino a la cabeza ahorita con este tema de milagros. Para los que nos están escuchando por primera vez, nosotros somos primos y hermanos y pues hemos vivido muchas experiencias en común durante pues toda nuestra vida. Y ahí les va un acontecimiento que se me viene a la mente y ustedes seguramente lo recordarán. Nuestra abuela materna estuvo internada de gravedad por una embolia y por una trombosis. Y ella estuvo en terapia intensiva de verdad al filo, filo de la muerte. Y yo recuerdo, yo era niño, yo recuerdo que yo era niño, pero sí recuerdo que toda la familia estaba devastada porque mi abuelita estaba en este estado. Y yo recuerdo también que se recuperó. Entonces ahí también, pues yo recuerdo muy bien que a nosotros ya nos decían, ¿sabes qué, hijo? Ya, o sea, tu abuelita está muy mal y probablemente pues pase lo peor, ¿no? Y después nos duró muchos años mi abuelita todavía en vida. Es extraño, ahorita que mencionas eso, recuerdo una vez platicando toda la familia y diciendo, o sea, sí, ya esperábamos lo peor, pero existe una posibilidad, todavía hay algo, todavía podemos creer y justo, ¿no? La esperanza, la fe y creer que va a salir. ¿Por qué no? O sea, no sabemos, no podemos decir ni que sí ni que no, pero pues tal vez de alguna manera eso ayudó a... Sí, claro. Ahora, digo, ahorita que están tocando este tema, me gustaría entrar también como al punto de que la gente, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en este caso, cuando una persona, un familiar está enfermo? La gente que es creyente en una religión como tal, lo primero que hace es rezar. Rezar y rezar con fervor para que esta persona se recupere. Y entra algo interesante en el que muy posiblemente también la fe que tiene la gente, por ejemplo, en rezar todos hacia un mismo fin. Claro. Se crea una sinergia tan grande, o sea, algo tan grande que muy posiblemente eso sea parte de la recuperación de una persona, ¿no? Por ejemplo, el caso de hace un par de años con Salvador Cabañas, ¿no? El exjugador del América que recibió el balazo en la cabeza y al final cuánta gente se olvidó de muchos temas ahí de fútbol y demás, simplemente se deseaba que
que no falleciera, ¿no? O sea, era colectivo, era una Sí. masa grandísima y vaya, ahí fue, yo lo podría decir así porque para mí fue un milagro el hecho de que siga con vida. Sí, claro, ¿no? después del acontecimiento, o sea, del sobrevivir a un disparo en la cabeza. Y más allá que la bala sigue en su cabeza. Ah, claro. O sea, Sí fue un tema, pero sí, como lo comentas, y eso era lo que yo estaba diciendo, eso del rezar. Yo sí recuerdo ese caso, que mucha gente se fue al hospital y afuera rezaba, Sí. veladoras, etcétera. Entonces es lo que yo comento. Se puede crear una sinergia tan grande que puede llegar a causar algún efecto, ¿no? Porque no sabemos si realmente puede ser así. Claro, ahora, respecto a esto que están comentando, me viene a la mente, yo leí hace algunos años ya tiene bastantitos años que leí una novela de Dan Brown. Recordemos que Dan Brown en sus novelas, toda la información que él redacta, aunque sus novelas son ficción, toda la información científica que él redacta es verídica. Entonces, yo recuerdo que al leer esta novela del símbolo perdido, viene ahí un término que se llama noética, en una de las científicas que sale en esta novela. La noética, me gustaría hablar un poquito así como muy breve de qué es la rama de la filosofía que estudia el pensamiento y viene de la escuela aristotélica. Entonces, aquí les voy a decir rápido la definición. La noética es una disciplina que investiga la naturaleza de la conciencia, empleando para ello múltiples métodos de conocimiento, incluyendo la intuición, el sentimiento, la razón y los sentidos. Por consiguiente, la noética explora el mundo interior de la mente y cómo se relaciona con el universo físico. A lo que voy con esta definición de noética es que en la novela redactan un acontecimiento, un experimento en donde meten a dos grupos de personas en diferentes habitaciones. En una habitación meten a un grupo de personas a los cuales se les dice que ellos tienen el poder de convertir el agua en hielo y les dan por seguro que ellos lo pueden lograr. Y del otro lado, en el otro grupo, les dicen a las personas que pues bueno, les piden y les dan la instrucción, saben que esta agua conviértenla en hielo, pero a ellos no se les dice pues que tienen ningún poder. Al cabo de un tiempo se nota en los resultados del experimento que el grupo de personas a quienes les dijeron y les aseguraron que ellos tenían un poder divino o sobrenatural, se nota en las partículas que si bien no se convierte el agua completamente en hielo, sí comienza a cristalizarse el agua, y en el otro grupo en el que no se les dijo nada, el agua queda completamente estática igual. Líquida, sí. Entonces a mí me hace pensar en todo lo que están diciendo de esta parte de cómo un colectivo puede generar que se dé un cambio físico en la materia. Entonces, ¿por qué no pensar y abrirnos a la posibilidad que a lo que nosotros le llamamos milagros pueda ser el resultado de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, de nuestras emociones, de a lo mejor el amor, la fe, o las cargas energéticas que nosotros como seres humanos podemos ejercer tan fuertes y que a lo mejor todavía no logramos dominar, pero que sí existen? Sí, claro. Entonces, el pensar en todo esto me hace llegar a mí, pues a que probablemente existan o lo que llamamos milagros, como tal, el resultado del haber salido de algo adverso, pues sea realmente el resultado de nuestra propia poder humano. Posiblemente. Ahora, reforzando un poquito lo que tomas de las ciencias noéticas, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Justamente, el Instituto de Ciencias Noéticas existe. Se funda en 1973 por el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell. Como tal, noética proviene de la palabra griega nous, que significa mente intuitiva o conocimiento interior. Y las principales áreas del programa del instituto son la conciencia y la curación, las capacidades humanas extendidas y las visiones del mundo emergente. Esto como tal lo pueden buscar directamente en su página de internet y como tal existe. No está en español, dado que simplemente está en inglés, pero como tal lo pueden encontrar si lo buscan sin ningún problema. Ok, muy interesante esto que salió. Y quiero cerrar con un último caso que igual está documentado en el libro que les recomendé hace un momento. Este caso lo dejé al último
porque en este caso la persona no creía en ninguna religión, ni siquiera en un poder superior, no creía en nada esta persona. Es un hombre español de mediana edad, a quien se le diagnostica un tumor en el hígado. Este tumor a través del tiempo va empeorando y no existía una cura como tal. Después de varios procedimientos, digamos, como para alargar igual la vida de este paciente, porque muchas de las ocasiones pues, no se puede salvar al paciente, pero se le podría dar, digamos, más tiempo de vida, aunque a lo mejor la calidad no sea la idónea, pero se les da más tiempo de vida. Esta persona se aburre, obviamente llega un momento en el que ya no desea más tratamientos, a lo mejor por el sufrimiento, por todo lo que estaba pasando, y deja de ir al hospital, deja de acudir al hospital, lo buscan, lo llaman y nunca lo encuentran. Tiempo después, meses después, él regresa al hospital, pero regresa con un semblante mucho mejor, físicamente recuperado, con una mejoría impresionante. Los médicos se sorprenden porque ellos creían que no iba a durar pues, mucho tiempo. Esto pasa meses después. Cuando regresa al hospital, platica con sus médicos y los médicos le hacen, digamos, un diagnóstico nuevo, le hacen estudios, y resulta que el tumor que tenía en el hígado desapareció por completo. Esto es bien interesante porque resulta que desaparece por completo el tumor y a él le preguntan que por qué, o sea, qué fue lo que sucedió, qué hizo, a dónde fue. Él comenta, el hombre solo comenta que él fue con un curandero a un lugar que le recomendaron. Él no dice con quién ni a dónde porque él comenta que no puede decirlo, que digamos él tiene que mantener el secreto. Resulta que él platica que el curandero lo único que le daba era ciertas pócimas en determinado tiempo, con hierbas y cosas que el mismo curandero preparaba. Entonces se las daban en un gotero y esta persona se las tomaba y al paso del tiempo él deja de tener el tumor. Y él después de eso lleva una vida completamente normal. Los médicos no se explican cómo fue posible esto, porque hablando desde el punto de vista de la ciencia, no era posible. Entonces tratan de indagar e investigar qué fue lo que hizo para ver si eso les daba como cierta información que les pudiera servir para a lo mejor tratamientos nuevos, ¿no? Posteriores. Sí. Pero esta persona jamás dice nada más, ni dónde ni con quién. Aquí hay algo bien interesante, porque entonces me entra ahí la duda, como les dije. No fue un tema de fe, porque él no creía en una religión o algo. Pero, posiblemente, como lo comentaste hace un momento, Toño, posiblemente eran solo placebos. Solo era a lo mejor agua y el creer que esa poción te va a recuperar, muy posiblemente eso fue lo que hizo que se recuperara. Es que probablemente aquí no hablemos de una fe hacia alguna deidad, hacia alguna otra, sino simplemente una fe hacia el curandero. Hacia el curandero, ajá, yo también creo. Fue una fe de decir, ok, yo te voy a curar con tal y tal y tal, simplemente puro placebo, y su fe fue tan grande en esto que muy probablemente generó pues que desapareciera el tumor, ¿no? Entonces, claro. Al final sí hubo una fe, tal vez no consciente, pero sí era una fe hacia una tercera persona, o a lo mejor ni siquiera al curandero, sino lo que le daba. Lo que le daba, ¿no? Sí, y yo creo que bien lo dice la definición de fe. La fe al final es una creencia sumamente fuerte en algo. Entonces, si esta persona tenía la creencia y estaba convencido de que con lo que este curandero le daba se iba a curar, entonces realmente aquí a mí me surge la pregunta, ¿fue él mismo? ¿O fue el curandero? ¿O fue...? Entonces, voy a un tema en el que a lo mejor, o muy posiblemente la mente sea tan poderosa, que eso es lo que hace que te recuperes como tal. Porque a lo mejor no conocemos el alcance que tiene nuestra mente, ¿no? Se dice, y hay digamos, hay
hay cosas que se dicen que nosotros ¿Creencias? solamente tenemos utilizamos el 10% de nuestro cerebro, pero está demostrado que no, que en realidad sí utilizamos la mayor parte de nuestro cerebro, pero en realidad tampoco pues, sabemos hasta qué punto, hasta dónde podemos llegar nosotros mismos, ¿no? Sí, Vaya, no- los limitantes. Sí, claro. no hay una unidad de medición De de cómo poder medir el alcance, no sé, cerebral. O sea, sí hay, pero no, me refiero a que no hay una unidad para medir el potencial de la Sí, mente. Vaya, sí, como sí. tal sí la inteligencia, pero no todo lo... El todo alcance que puede tener Exactamente, la claro, mente, el ¿no? alcance. Y ya creo que ahí entrarían cosas como lo que se habla de la telequinesis y cosas sí, así, sí, ¿no? esos son temas que podemos tratar en En otro podcast, programa, claro. que son muy interesantes. Y digo, ya con este último caso, a mí me surge una pregunta. ¿Existe realmente la gente que cura? O sea, ¿existe realmente la gente que realiza milagros? Porque si nos vamos a revisar, hay mucha gente, y hasta en la tele, ¿no? Hasta en la tele, gente que según realiza milagros, o sea, y que con su mano te va a curar, y que si tú compras cierta cosa te vas a curar. Y no solo en la tele, hasta en los tianguis, en donde tú vayas, encuentras gente que te dice que te va a dar una pócima mágica que te va a recuperar o te va a sanar, ¿no? De alguna cosa. ¿Realmente existirá como tal? Híjole, es que este es un parteaguas para hablar de un buen de podcast, de muchas cosas, porque aquí podemos englobar pues no sé, yo creo que temas de hasta más místicos, ¿no? O Claro. sea, cosas que dan Por pauta para ejemplo, hablar de muchos temas. existe el Reiki. Exacto. El Es lo Reiki que te iba a comentar. digamos que es algo que también te ayuda y solo con energía, ¿no? Ujú. Ahí te va otra, la magia. Hay gente que se supone que sabe hacer brujería, Claro. trabajos de este estilo. Entonces, si nos vamos por ahí, el pensar que haya personas que tengan desarrollado ciertas habilidades para poder realizar un milagro o que un acontecimiento se dé, pues sí está muy complejo el Es pensar que en algo así. tal vez, y solo tal vez, la gente cree tanto que puede hacer algo que lo hace. Me refiero, tal vez en cuestión de magia, como comentas, ¿no? Tal vez la fe, como lo estábamos tratando a lo mejor en este momento, es tan grande en sus habilidades, entre comillas, que probablemente lo haga, ¿no? En esta parte de a lo mejor alguien que cura, tal vez su creencia es tan grande de que lo puede lograr, que lo logra. Incluso la otra persona también obviamente tiene mucho que ver si qué tanto cree en las cosas, en que lo van a curar, en que no lo van a curar, que tiene mucho que ver, influye demasiado en el resultado final. Y ahora, pensando en esto, si una persona tiene una creencia tan fuerte para que se dé un milagro, ¿qué pasa si un conjunto y un colectivo Claro. tiene la misma Se creencia crea una fuerza orientada? mucho más grande. Exactamente. Sí, y yo creo que, digamos, yo voy a dar un cierre de lo que yo creo como, después de todo lo que platicamos, lo que es un milagro. Yo no estoy casado con la idea de que un milagro sea relacionado a una deidad, a un dios, a algo divino. Yo creo que sí tiene una explicación. Yo creo que cualquier situación que pasa, sea médica, sea de lo que sea, yo creo que tiene una explicación. Eso es lo que yo creo. Pero, pues yo creo que también es importante abrirme a la posibilidad de que realmente puede existir algo divino y algo que tiene una fuerza mucho mayor. Sí, yo también, comparto eso. Yo sí creo realmente que hay cosas que no podemos alcanzar a comprender. Yo sí creo que existen cosas supremas. No lo veo como tal porque yo tampoco soy muy apegado a una figura religiosa o a una institución religiosa, pero yo creo, dentro de mis creencias también está el que existen fuerzas superiores, energéticamente hablando, y probablemente también a nivel personal, fuerzas que todavía no alcanzamos a entender de tal vez el propio ser humano. Como tal, yo, por ejemplo, sí creo completamente que, y es mi creencia, ¿no? Ahorita ya hablando todo esto, que es personal, ¿no? Que la fe es tan grande que puede generar muchísimas cosas que no logramos comprender el día de hoy. Probablemente con el paso de los años o décadas o siglos, no lo sé, se pueda entender más de lo que podemos explicar el día de hoy,
pero creo que tiene mucho que ver lo que crees. Vaya, hay gente que dice, ¿no? Si lo crees, lo creas, ¿no? Y probablemente sea algo, bueno, personalmente yo lo creo así. Si crees en algo tan fuerte, no es como que te llegue y que te caiga del cielo, pero probablemente influya en el resultado final. Bueno, pues yo creo que es momento de despedirnos. ¿Ya? ¿Tan rápido? Me pareció un tema súper interesante. Sí, se me fue súper rápido, Abba, el tiempo. Cuando empezamos a hablar de este tema, yo creí que iba a ser un poco más complicado, pero creo que nos dio mucha tela de dónde cortar. Y yo creo que pues vamos a hacer una despedida, Toño. Pues bueno, más que nada, muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Tocando rapidísimo un tema que comentaste, Diego, de lo del COVID. Simplemente me queda hacerles un paréntesis aquí muy grande. Por favor, síganse cuidando, sigan tomando todas las medidas necesarias. Tal vez no es el momento ni el lugar, pero creo que no está de más jamás recordarlo, ¿no? Estamos en una situación fuerte, no hay que bajar la guardia ante nada, por salud de cada uno de nosotros, ¿no? Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos. En redes sociales síganos, y pues a mí me pueden encontrar como Skull95 en redes sociales. Ok, Diego. Muy bien, pues sí, la verdad es que estoy impresionado porque se nos pasó súper rápido el tiempo. Como dices, hay mucha tela de dónde cortar. La verdad es que está súper interesante este tema. De igual forma, pues ya fuera de podcast me gustaría pues comentar con ustedes para otros posibles temas que pueden salir de esto. Y pues a los que nos están escuchando, simplemente agradecerles por haber llegado hasta acá, por escucharnos, por prestarnos un poquito de su tiempo. Esperamos que pues les haya gustado el tema, que también igual si tienen comentarios o acontecimientos que hayan vivido ustedes mismos con respecto al tema de algún milagro que hayan vivido o sepan de alguien, pues igual estaría súper interesante que nos lo compartan para nosotros poderlo publicar en nuestras redes, poderle hacer llegar también lo que ha pasado con ustedes en nuestras redes, y pues también tener material para que ustedes mismos puedan compartir sus experiencias. En mi caso, yo estoy como soy Dev en redes sociales. Ahí les vamos a poner nuestros links. Y pues nada, Ava y Toño, pues agradecerles el espacio, y pues estamos por acá escuchándonos nuevamente después. Excelente, pues yo también me despido por esta ocasión, no sin antes agradecerles nuevamente el que nos hayan acompañado, el que compartan este espacio con nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos la primera vez, por escucharnos esta segunda vez, y quiero aprovechar este espacio antes de despedir el programa para dar un mensaje muy especial, un mensaje de alguien que es muy especial, y este va dedicado para ti que amas la luna, que la llevas tatuada en el alma. Quiero decirte una cosa, nadie es perfecto, todo el mundo nos equivocamos, todo el mundo cometemos errores, pero es de sabios reconocerlos, y más que reconocerlos, hacer lo suficiente para enmendarlos. Y yo solamente quiero dejar bien claro que cuando el amor es grande, es infinito y es para siempre. Así que espero que este mensaje llegue a la persona indicada, al corazón de la persona que lo requiera. Y pues nuevamente me despido y solamente me queda decirles, nos vemos la próxima, y recuerden abrir su mente y abrirse a las posibilidades.